Padre Celestial, te damos inmensas gracias, Señor, como siempre, porque nos permites venir a este lugar, en comunidad, adorarte como cuerpo, Señor. Porque aunque reconocemos que tú, siendo omnipresente, Señor, estás consciente de cada uno en todos los lugares, aún así también reconocemos que nos has comisionado a reunirnos en torno a la adoración de tu nombre. Y no solo eso, sino que nos has privilegiado con hacerlo, porque tenemos la garantía de que en estas reuniones tu presencia está especialmente atenta a nosotros, Señor. Está en medio nuestro, consolándonos, ayudando por medio del Espíritu Santo a ser edificados en nuestros corazones, mediante las palabras débiles de los expositores, Señor. Nuestra esperanza está no en la habilidad de los expositores para enseñar tu palabra, sino en el poder de tu Evangelio, Señor, que obra a través del Espíritu Santo, o mediante el Espíritu Santo, en nuestros corazones para convertirnos, pero también, Señor, para edificarnos, para acercarnos a ti, para consolarnos, Señor, para ser útil el contenido de tu palabra en nuestros corazones para toda cosa buena, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Ahora, Señor, que entramos en el momento de la escuela dominical, te rogamos que nos des mentes concentradas, atentas, Señor, y rigurosas para examinar tus escrituras y ver cómo a través de sus páginas siempre hay mensajes para nosotros, Señor, porque tu Biblia, tu palabra, que está expresada en la Biblia, es atemporal, Señor. La has dado a tu pueblo para conocerte y para acercarse a ti. Te rogamos que seas tú guiando este espacio y seas glorificado en él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con el estudio libro por libro de la Biblia, todavía en el primer libro de Samuel. En la última ocasión se enseñaron los capítulos 13 al 16. Se resumieron los elementos más importantes de esos capítulos. Y para hacer un recordatorio que nos ayude a continuar hoy, les recuerdo que en esos capítulos se narraron algunos hechos relevantes acerca de cómo Saúl conducía su reinado en Israel en medio de los enfrentamientos militares que estaba teniendo con los filisteos, porque esta forma en que él se condujo finalmente en última instancia revelaba cómo se conducía delante de Dios, porque sabemos que como rey de Israel Saúl no tendría que ser sino un mensajero, un trabajador de Dios, un siervo de Dios. Entonces el comportamiento de Saúl en medio de estos eventos nos indicaba cómo estaba el corazón de Saúl. En términos humanos, recordaban que el ejército de Israel estaba aterrorizado por la superioridad militar de los filisteos. Incluso se menciona que mientras Saúl estaba caminando hacia el lugar de la batalla, primeramente tenía que estar en un sitio en donde Samuel le había pedido estar. Su ejército lo seguía, pero lo seguía temblando detrás de él, dice el texto. Estaban asustados, estaban convencidos de que iban a perder. Sin embargo, Saúl, como rey de Israel, tenía la misión de esperar a Samuel en Gilgal para que Samuel hiciera un sacrificio. Y esto debía ser, por supuesto, para los israelitas en general, pero para Saúl en particular debía ser algo de consuelo. Es decir, ellos habían experimentado ya muchas veces el poder de Dios, habían experimentado el cómo cuando se acercaban a Dios eran prosperados incluso en las guerras. Ya vimos cómo por su pecado los filisteos estaban venciéndolos, pero antes de que Saúl fuera coronado, Samuel oró, Samuel intercedió por el pueblo, y cuando Samuel hizo eso, ellos, encabezados por Saúl, cuando apenas había sido ungido, vencieron a los filisteos. Entonces, ellos habían tenido ya en anterioridad esta misma experiencia, que ante la fragilidad de su ejército, ante lo que humanamente podía parecer una derrota segura, cuando ellos intercedían, o cuando el profeta, cuando Samuel intercedía por ellos delante de Dios, cuando ellos andaban con Dios, ellos recibían la victoria. Entonces, la labor de Saúl, lo mejor que él hubiera podido hacer como rey, era esperar para que Samuel llegara y ofreciera el sacrificio, y así fueran prosperados en su guerra, porque Dios estaría con ellos. Pero aunque ellos habían experimentado muchas veces esta misericordia y este poder divino, Saúl aún así actuó con necedad.
actuó con falta de fe y se desesperó. Dice la Biblia, en la traducción de la Reina Valera del 60, le dice: Samuel, locamente has actuado. Es una forma interesante de decírselo. Él actuó como un loco, sin raciocinio, no ponderó las implicaciones de lo que iba a hacer. Y en su desesperación hizo lo que no debió hacer. En lugar de esperar a Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. No solamente usurpando una autoridad y un oficio que no le pertenecía, como sacerdote, como intercesor, sino que además desobedeciendo la palabra del Señor. Ya lo había hecho y ahora lo volvía a hacer. Realmente Saúl estaba convencido de que su heroicidad, de que su determinación para tomar acciones antes de que le dijeran algo era una virtud, pero no era una virtud. Samuel le dice a él, en cierto momento de los capítulos que leímos en el pasado, que se estudiaron en el pasado, ¿qué prefiere Dios? ¿El sacrificio o la obediencia? Eso es algo que forma todas las escrituras. Nosotros sabemos que Dios prefiere la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prefiere esto antes de actuar de esta forma heroica en la que yo ofrezco algo a Dios? Finalmente lo estoy haciendo por Dios. No. Bueno, Dios prefiere la obediencia al sacrificio porque en primer lugar Dios no necesita nada de nosotros. Por lo tanto, no ha de preferir algo que le demos. Y en segundo lugar, la obediencia muestra precisamente lo que el sacrificio pretendería mostrar. La obediencia muestra el amor hacia el Señor porque uno se somete. Y si hay algo ilustre que uno puede regalarle a otra persona en esta vida, es su lealtad. La lealtad es algo que no tiene precio. Y Saúl fallaba constantemente en esto. Esto nos muestra que Saúl era un hombre impulsivo, irreverente, y que a estas alturas, aunque la Reina Valera en estos versos dice que llevaba 1 año de su reinado, y realmente ese texto no está en claro, probablemente en este momento de la narración ya tenía bastantes años de su reinado. Vemos que su hijo, Jonatán, ya era líder de sus ejércitos. Entonces Saúl ya tenía experiencia, ya había estado en el poder mucho tiempo y pasó de ser ese joven, si recordarán, cuando iba a ser ungido, que se ocultó detrás de unas maletas porque le daba miedo que la multitud lo viera, tenía pena. Pasó de ser ese joven temeroso a un hombre arrogante y ciego por su propio poder. Él pensaba que él podía hacer todo lo que se propusiera sin necesidad de Dios, metiendo a Dios ahí como una cosa adicional, pero no poniéndolo en el centro. Por otro lado, en esos capítulos de la semana pasada se contrasta esta falta de fe de Saúl con la inmensa fe de su hijo Jonatán, quien sí confiaba en la victoria y quien llega a decir en alguna parte de los capítulos: no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él estaba convencido de que no tenían ninguna razón para temer a los filisteos, aunque tuvieran muchos, porque el Señor concede la victoria con muchos o con pocos. Y si ha de castigar al pueblo con la derrota, aún los puede castigar aunque el ejército de Israel sea 10 veces más grande que el enemigo. El Señor tiene en sus manos este mundo. Entonces, termina esa narración hasta el capítulo 16, viendo cómo Saúl decae como rey, porque se aparta de Dios. No porque deja de ser o de tener las cualidades que presentaba la Escritura sobre Saúl, de ser fuerte, de ser valiente, las cosas que él tenía, no. Él decae como rey porque se volvió arrogante, necio, y le dice Dios por parte de Samuel que ha sido desechado, que pondría a otro en su lugar, y al que pondrá, vimos, es David. Y ahora, hay algo que es importante en cómo se introduce a David en el relato, y que resulta irónico, resulta paradójico con cómo se introdujo a Saúl en su momento. Porque cuando se introdujo a Saúl en el relato, se nos menciona de él muchas cualidades que son humanamente deseables y propias de un líder fuerte. Se dice de Saúl no solo que era físicamente atractivo, sino que además era descendiente de hombre valeroso, de alguien importante, y que además era alto, más que cualquier otro en Israel,
hermoso más que cualquier otro en Israel, era fuerte, se menciona de él características propias de lo que humanamente se espera de un líder. Pero cuando se introduce a David, si bien se menciona su hermosura, no la destacan por encima de ningún otro en Israel. Y además, y esto es un detalle muy importante, se le presenta como el menor de sus hermanos, como un pastor, un hombre que no era un hombre de guerra, y un hombre que no parecía, a primera vista, ser alguien digno de un rey. De hecho, cuando Samuel va a buscar a este sucesor de Saúl, y va con Isaí, y le dice que le presente los hijos, porque Dios le había dicho que de esos hijos iba a sacar al rey, Samuel, cuando ve al mayor de los hijos de Isaí, dice, este tiene que ser. ¿Por qué? Porque lo vio fuerte, grande. Bueno, habrá que reemplazar a Saúl con alguien de similares características. Pero Dios le advierte una cosa que es importante para todo el relato, porque recuerden que Saúl fue puesto no porque Dios dijo pongamos rey, sino porque el pueblo pidió rey. Y Dios les dio un rey conforme al corazón humano. Y ahora contrastaría Dios estas palabras diciéndole a Samuel, no, este no es. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, el hijo mayor de Isaías, el hermano mayor de David. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces este es el desenlace de la pedagogía que Dios hizo con haber puesto a Saúl como rey. Recuerda que hace 2 clases les mencionamos que el hecho de que Dios complaciera al pueblo de Israel dándole un rey, en parte fue por su misericordia, incluso los prosperó con ese rey Saúl, pero en parte era para enseñarles que se habían equivocado pidiendo rey. Ya les había dado un rey conforme a sus corazones. Y miren lo que estaba pasando con este rey. Se estaba desviando, estaba siendo arrogante, estaba separándose de Dios. Ahora les daría un rey, como le había dicho Samuel, conforme al corazón de Dios. Este era un rey como David, que externamente no parecía tener las cualidades de un gran líder, pero que su corazón era devoto y estaba rendido al Señor. Tendría un rey conforme al corazón de Dios. Incluso el Señor, en su pedagogía, en su disciplina, sigue siendo amoroso, porque pudo haberles postergado más el reinado de Saúl para que tuvieran calamidad y vieran lo que había sucedido por haber pedido el rey. Pero no, ya el Señor tenía preparado un mejor rey, un rey, por cierto, del cual vendría el Mesías, el Salvador Cristo Jesús. Entonces los capítulos que examinaremos hoy nos dan un panorama del inicio de David como figura pública, porque hasta ahora David ya había sido ungido por Samuel, pero había sido ungido en privado. Aún el pueblo no lo había recibido, y no pasaría, sino muchos años después, aún no lo había recibido como rey, ni el mismo Saúl tampoco sabía, aunque Samuel le había advertido que Dios lo había desechado, no sabía Saúl que este hombre era el que lo iba a suceder. Entonces, aquí empiezan los capítulos que estudiaremos, que son los capítulos del 17 al 20 del primer libro de Samuel, el ministerio, o más bien la aparición pública de David ante el pueblo. Y la clase de hoy lleva por título, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo desarrollaré en los siguientes epígrafes. En primer lugar, el poder de Dios en la debilidad, capítulo 17. En segundo lugar, Dios bendice la obediencia, capítulo 18. En tercer lugar, Dios preserva a los suyos y humilla a sus enemigos, capítulo 19. Y en cuarto y último lugar, el vínculo del amor como gracia de Dios, capítulo 20. Como siempre, no leeremos todos los capítulos, sino los versos más representativos para nuestro propósito de exposición. En el primer epígrafe, el poder de Dios en la debilidad, quiero resaltar estos siguientes versos que leeré para ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 8 al 11, y luego algunos versos saltando adicionales. Primero de Samuel 17, 8 dice, en su segunda parte, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo,
hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quién es este filisteo? Ustedes todos lo conocen. Este filisteo es Goliat. Ya había pasado la unción de David como preparación para el ministerio real que Dios le había preparado. Pero David continuaba en sus labores pastoriles. Ya él había vuelto a la casa de su padre y estaba pastoreando ovejas. Y ahora Dios había preparado el terreno perfecto para la aparición pública de David, porque aún estaba la amenaza de guerra de los filisteos. Aún permanecía el problema de que estos hombres podían prevalecer contra Israel por su poder y número. Entonces llega Goliat aún a empeorar el asunto porque viene a burlarse de ellos. Y por supuesto que la burla surte efecto, porque no se levantó ningún valiente contra Goliat, de quien se dice que medía mucho, más o menos 3 metros, 2,90, 2,60, depende las mediciones que se tomen, pero medía excepcionalmente bastante. Entonces, nadie se había levantado de allí. David estaba pastoreando ovejas y sus hermanos estaban, sí, con el ejército de Saúl. Y ese fue el mejor escenario que Dios preparó para David, porque ahora su padre le dijo que fuera a llevarle comida a sus hermanos, que estaban cerca del campo de batalla. Cuando David va a llevarle comida a sus hermanos, logra escuchar lo que pasó con Goliat. Dice el texto en 1 Samuel 17, ahora el verso 26 al 27, ¿quién es este filisteo incircunciso? Cuando David escucha esto, su primera reacción fue esta. Mientras la del resto del pueblo fue temer, fue temblar, la de él fue esta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así se hará al hombre que le venciera. Le respondió lo que había pasado, todo lo que había dicho Goliat, etc. Entonces, David, al escuchar esto, fue y le dijo a Saúl que él mismo lo derrotaría. Pero por supuesto, nadie le creía, Saúl tampoco le creía. Dice el 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo, de este filisteo. Cuando todo el mundo pensó que David no podría hacer esto, David le contó a Saúl cómo en su labor de pastor había sorteado una serie de dificultades inhumanas en las que casi cualquier persona hubiera muerto, pero él, de una u otra forma, salía ileso. De un oso, de un león, etc. De una u otra forma salía ileso. No por la fortaleza de su cuerpo, sino por astucia o cualquier otra cosa. Pero finalmente, y esto es lo que entiende David, salía ileso porque Dios lo libraba de esos peligros. Esta era la gran diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de David, que era conforme al de Dios. David centraba sus esperanzas, sus fuerzas, centraba sus planes de batalla en la confianza que tenía en Dios. Vemos que la narrativa del enfrentamiento con Goliat es teológicamente central en la aparición pública de David, porque nos dice muchas cosas. Primero nos dice cómo empezaría su reinado, cualitativamente distinto. Este no había sido uno que vendría por la petición de los hombres, sino uno que vendría por la petición de Dios. Un reinado completamente distinto. Además, no era uno que se fundamentaba en las cosas externas, como la fuerza y la habilidad y todas estas cosas, sino que se fundamentaba en las cuestiones internas, en su confianza, en la confianza de este próximo rey ante el Señor. David podía parecer débil, y de hecho podría ser débil cuando se le dan armas para que vaya a enfrentar a Goliat, dice el texto. Cuando deciden, está bien, voy a enfrentarlo, dice, yo no puedo llevar esto. Le era muy pesado la armadura, las armas. Dice, yo nunca he practicado esto. Era un hombre, probablemente cuando lo veían los otros soldados intentar agarrar esas armas, hasta se burlarían. No estaba hecho para eso. En este momento no, David era un joven todavía. Y después,
Muchos años después de su reinado, obviamente se había vuelto un hombre experimentado en guerra, pero en este momento no, era un hombre débil. Mientras que David muestra esa debilidad, Saúl y su ejército representaban fuerza, ¿no? Pero el contraste es que esa fuerza que representaba y ese poder que representaba el ejército de Saúl era el que estaba temblando ante Goliat, mientras que la debilidad que representaba David era la que prevalecía frente a Goliat. ¿Por qué? Porque, como dijimos, como dice en la sección, el poder de Dios se muestra en la debilidad. Esto es algo que dice Pablo, ¿no? Lo dice Pablo de otros aspectos, pero en este caso lo vemos del aspecto más literal, del aspecto de la violencia, de la guerra. El Señor, si quiere dar la victoria, dará la victoria. Hay un salmo muy conocido, el Salmo 20, en donde el verso 7, creo, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Este es el corazón de David, el corazón de cualquier cristiano que realmente somete sus esperanzas al Señor. No quiere decir David, y ya sabemos cómo fue el resultado de la pelea con David. David no cometió la estupidez ni la osadía de acercarse a darse puño limpio con Goliat, hubiera perdido, ni a pelear con espadas con Goliat porque hubiera perdido. David actuó inteligentemente, él tomó una onda, coge una piedra, le pega una piedra en la frente a Goliat y bueno, cae. Luego, con la espada o con una lanza, lo mata. Pero primero actuó inteligentemente. No quiere decir que esta confianza en el Señor nos prive de ser diligentes, de ser responsables, de actuar con cordura. Lo que quiere decir es que nosotros no fundamentamos, David no fundamentaba su esperanza en esa diligencia, en ese orden y en esa cordura, sino finalmente en Dios. David estaba convencido de que si la cabeza de Goliat iba a estar en su mano, como de hecho lo estuvo y se la entregó a Saúl, David estaba convencido de que esa cabeza vendría por mano de Dios o no vendría. Y esa era la diferencia grande que se estaba manifestando en este primer acto público de David con respecto de Saúl. Saúl empezó temeroso y era fuerte y grande, y David, que era pequeño y débil, empezó valiente. Tan pronto escuchó, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se levanta contra nosotros? No porque se levante contra ellos, sino porque este ejército es el ejército del Dios viviente. ¿Quién es este que se atreve a ofender a Dios? Y así David encarna la visión divina del poder. El poderoso es aquel, el verdaderamente poderoso es aquel que depende de Dios. Porque no hay poder en este mundo sobre el poder de Dios. Así que cualquiera que sea poderoso en Dios es más poderoso que cualquier rey, cualquier emperador, cualquier militar de este mundo. El relato resalta el principio teológico de la ironía divina que podemos ver a lo largo de las Escrituras, de que el Señor, al que se quiere exaltar a sí mismo, al que busca su propia gloria por encima de la de Dios, lo humilla. Al soberbio lo humilla, pero al que busca la gloria de Dios por encima de la propia, el Señor lo exalta. En este mismo libro recordamos la oración de Ana a Dios cuando dijo: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Esto estaba siendo hecho, estaba siendo obrado en la vida de David, porque su fe no provenía de su capacidad heroica, que lo era un hombre valiente, sino de la memoria, del recuerdo, de la fidelidad de Dios. Ahora, el relato no deja de dejarnos claro que realmente el hecho de que David ganara era algo sorprendente. O sea, no se puede simplemente decir ganó por su pura astucia. Es decir, quiere dejar claro el relato que fue astuto, pero que ganó por Dios. Porque esto es importante dejarlo claro. Porque David, con este evento, estaba siendo confirmado delante del pueblo. La aprobación que tenía Dios de David estaba siendo confirmada delante del pueblo. Lo puso en una situación insalvable y lo salvó. Por lo tanto, esto iba a generar en el pueblo que lo vieran bien, que lo vieran como un hombre digno de seguir. Que el pueblo viera lo que Dios ya había visto en David, un corazón conforme a él.
un celo por sus cosas, por las cosas de Dios, pero un celo virtuoso, un celo conforme a la verdad. Y eso nos conduce al siguiente epígrafe que trataremos, que es que Dios bendice la obediencia, en donde veremos cómo esto reporta a David beneficios importantes, no por, nuevamente lo repito, por sus proezas, sino por su fidelidad, por su confianza en Dios. Samuel 18, del 6 al 9, dice así. Disculpen. Primero de Samuel 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban porque venían los israelitas de haber ganado. Pero habían ganado por una acción militar particular e importante, que era la de David. Entonces, ¿qué cantaban estas mujeres? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, así como Dios, cuando Saúl había sido ungido y era un hombre temeroso, Dios mismo lo había legitimado delante del pueblo, dándole la victoria sobre los filisteos, ahora había legitimado a David delante del pueblo, dándole la victoria sobre Goliat. Dios no desechó a Saúl gratuitamente. Saúl se estaba amargando, pero Dios no desechó a Saúl porque sí. Samuel le dijo, cuando ofreció el sacrificio, cuando desobedeció de esta forma, Samuel le dijo, si tú hubieras obedecido, tu reino se habría perpetuado. Si tú hubieras obedecido, tu familia hubiera seguido en el trono de Israel, pero no lo hiciste. Por lo tanto, serás desplazado. Todas estas cosas, hermanos, debemos recordar que siendo elementos históricos, son elementos también pedagógicos. Esto nos recuerda nuestra posición como humanos. Nosotros, entre las pocas seguridades que tenemos en esta vida, tenemos la seguridad de que el que se aleja de Dios no permanece. Que el que se aleja de Dios no le queda sino condenación, juicio, muerte. Pero el que permanece en Dios es perpetuado, es sostenido, es vindicado. No importa todo lo que nosotros en este mundo podamos padecer, sufrir, aun si morimos injustamente o si vivimos recibiendo injusticia continua, tenemos la seguridad de que un día seremos vindicados, seremos levantados con Dios y juzgaremos a las naciones. Porque el Señor está con nosotros, pero el que no está con Dios no tiene sino la esperanza de su caída permanente. Esto se evidencia en términos terrenales del reinado en la vida de estos hombres. El reino de David permaneció para siempre. Porque el reino de David, después de muchos sucesores, después incluso de una suspensión de muchos años de no tener a nadie que lo sucediera, el reino de David fue finalmente sucedido por Cristo, su descendiente según la carne, y que permanecerá en su trono para siempre. Pero del reino de Saúl se olvidarán. Aún lo recordamos, pero un día se olvidarán, porque no anduvo delante del Señor. Entonces, el temor de Saúl, en realidad, no tendría, o mejor dicho, la rabia de Saúl no tendría por qué haber sucedido, porque él había estado advertido de que todo esto le venía, no por las mujeres que salieron danzando y diciendo esto de David, ni por David. Esto le venía porque él falló. Él no iba a ser desplazado como rey porque David fuera un excelente candidato a rey. Él iba a ser desplazado como rey porque él falló como rey. Y la única responsabilidad estaba en él. El Señor había entregado la dádiva de su reinado y él no la supo aprovechar, mientras que este pastorcillo sí lo aprovechaba. Y lo curioso es que David ni siquiera hizo esto con ninguna intención malvada contra Saúl.
David, si ustedes conocen el libro, o si no, lo iremos viendo a lo largo de la exposición de este libro en futuras clases, David era un hombre sumamente obediente, era un hombre sumamente leal a su rey. David tendría, en el relato veremos después, tendría la oportunidad de matar a Saúl y no quiso hacerlo. David tenía el temor de Dios en su corazón. David sabía que a pesar de todo, a pesar de la desobediencia de Saúl, a pesar de que había sido desechado, Saúl finalmente había estado puesto allí por Dios. Por lo tanto, era siervo de Dios. O sea, David no tenía ninguna mala intención, pero este celo consumía a Saúl porque así funciona la envidia. Así funciona el pecado. Buscando defectos en el otro, que están en uno. Tanto así que Saúl planificó que David muriera en batalla cuando se le ofrece a la hija de Saúl para que se case. David dice, no, yo no soy digno, yo soy un hombre pobre, sin poder, ¿cómo voy a casarme yo con la hija del rey? Y Saúl le dice, bueno, te lo pongo fácil. Tráeme los prepucios de 100 filisteos y te casas con mi hija. O sea, lo mandó a morir en guerra. Pero, ¿qué hace David? Incluso actuando de buena fe, ¿no? David dice, bueno, gracias por darme esta oportunidad. No le trae 100, le trae 200 prepucios. El Señor lo prosperó. El capítulo muestra cómo el favor de Dios se manifiesta progresivamente en David, no porque David tuviera en ningún momento un deseo de poder. Él simplemente iba, obedecía, caminaba en obediencia y el Señor lo iba prosperando. Y eso hacía sentir celos irrefrenables a David. De David se dice en el texto, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Contrastando con la imprudencia de Saúl, con la necedad de Saúl. ¿Qué es lo que estaba haciendo que David fuera prosperado en su camino? Como reza el epígrafe que estamos desarrollando, su obediencia. El Señor estaba bendiciendo la obediencia de Saúl, de David. ¿Y por qué esto es algo importante para nosotros? Porque lejos de que esto suponga para nosotros pensar en algo como el mérito o en algo como las obras o en algo de este tipo, en realidad nos debería llevar a pensar en la gracia de Dios. Porque la obediencia de David ciertamente no es perfecta. Y no sería perfecta en el futuro. Muchos conocen su historia. Pero David era sostenido porque a pesar de la obediencia fallida que podría darle al Señor, le daba una obediencia sincera. Le daba una obediencia verdadera. Y el Señor lo sostenía, porque el Señor condesciende a nosotros. Lo que podemos saber es que nadie puede engañar a Dios, como quería Saúl engañarlo. Cuando decía, bueno, pero yo este sacrificio lo hice por Dios, o yo dejé vivo a este rey por Dios, o yo hice esto y lo otro por Dios. No. Nosotros no podemos inventar qué es lo que Dios quiere. Nosotros sabemos lo que Dios quiere y eso le damos. Y no podemos suponer que quiere otra cosa para dársela y decir es que yo se la doy porque Dios lo ha pedido. No, el Señor ha pedido algo y eso demandará. Y eso, dándoselo, nos bendecirá. Entonces, mientras Saúl buscaba manipular la bendición de Dios, primero ofreciendo sacrificio, ahora ofreciendo su hija, a ver si emparentándose con David entonces no iba a temer por la pérdida de su reino, etc. Dios transforma cada intento malévolo de Saúl en un beneficio para David. Y ahí se cumplen consistentemente las advertencias bíblicas del que el que busca su propia gloria se consume, pero el que busca a Dios es prosperado. Y eso nos conduce al siguiente punto. Dios preserva a los suyos y humilla a sus enemigos. En el capítulo 19, en los primeros 2 versos, nos menciona lo siguiente. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David. Luego el 18 del mismo capítulo 19 nos dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot.
Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros, y miren todo lo que pasa aquí, para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. No eran dueños de sí mismos. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y volvió Saúl a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces el mismo Saúl fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondiendo: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Lo que podía parecer una bendición, que fuera escogido para ser profeta de Dios, en realidad estaba haciendo el dedo de Dios humillando a Saúl, quien en su desnudez estaba quizá vociferando cosas, alabanzas al Señor, estaba profetizando, pero no porque saliera de su corazón, sino porque el Señor le estaba mostrando que si él creía controlar algo por encima del control divino, estaba totalmente equivocado. El Señor es dueño de este mundo. Y el Señor, aun si en su misericordia nos permite andar en la libertad de nuestros razonamientos, puede suprimirla cuando quiera. Puede suprimirla y puede mostrarnos cuán débiles somos. Este hombre, lejos de honrarse con la profecía, Saúl, lejos de honrarse con la profecía, estaba siendo humillado porque no era dueño de sí mismo, humillado en su desnudez, mostrando que esa paranoia que él tenía, ese celo por Dios supuestamente que él tenía, en realidad era una lucha abierta contra Dios, porque estaba persiguiendo al ungido de Dios. Claro, él no sabía en este momento que David había sido ungido, pero él sabía que David estaba siendo de parte de Dios. Él en muchas ocasiones en el texto nos menciona que cuando ve que David estaba siendo prosperado en todas estas cosas, se había dado cuenta de que Dios estaba con David. Entonces, aunque él no supiera el evento de la unción, él sabía que David estaba de parte de Dios y que Dios estaba de parte de David. Y aún así, quiso ir contra su ungido. Quiso ir contra el que el Señor había preparado. Todas estas cosas, como digo, siendo históricas, al mismo tiempo nos mencionan verdades más grandes. Así como iba contra David, esto nos recuerda a cómo iban también contra el ungido definitivo, contra Cristo. Y cómo no había nada que le sucediera a Cristo que no estuviera en manos de Dios. De esta misma forma estaba pasando con David. Saúl, irónicamente, queriendo matar a David, se encontró con que sus hijos, Jonatán y Mical, amaban a David. Mical se había casado con David, había sido dado como esposa, y lejos de ser un instrumento en ayuda de Saúl, lo había llegado a amar. Y Jonatán, su hijo y líder de batalla, también amaba a David, era su profundo amigo. Todo lo que hacía Saúl recibía humillación, mientras que David, sin buscar nada, era siempre preservado. Digamos que la culminación de esta humillación de Saúl fue su desnudez. Había sido mostrado ante todos como lo que era, como alguien sin vestidura, sin armas, sin nada, que no sea dado por el Señor, que no había ningún poder humano que pudiera levantarse contra el Señor y pudiera frenar su propósito. Y así, de estas formas, digamos explícitamente, cuando Dios le daba victorias a David, lo confirmaba. Pero ahora también el hecho de que Dios hiciera que David no fuera asesinado por Saúl también era una parte de su confirmación. Le daba victorias, pero también lo protegía. Entonces, vamos a nuestro último punto, que tiene que ver con precisamente esta ironía de que el propio hijo de Saúl ayudara a su enemigo David.
que es el siguiente punto, el vínculo del amor como gracia de Dios. Vemos en el capítulo 20, los primeros 4 versos, que dicen así: Después David huyó, después de tantos intentos de saber que Saúl lo iba a matar, y vino delante de Jonatán, su amigo, el hijo de Saúl, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Jonatán había entregado su lealtad y su amor a David. Y esto forma parte de las gracias divinas también. Le dice, da la preocupación genuina de David de que pudiera matarlo: Bueno, está bien, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer para que tenga seguridad. Y David entonces le da algunas instrucciones a Jonatán y él las cumple. Y finalmente, después de todo eso, queda claro que efectivamente Saúl quería matar. Así que David toma la decisión de exiliarse, de irse de ese lugar. Entonces dice el 41, y nos presenta este exilio, esta despedida entre David y Jonatán. En el 41 del 20 dice: Se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, porque se iba, era un momento triste, iba a abandonar su tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Vemos, hermanos, que Dios usó incluso no solo todas estas cosas materiales, como la victoria en la guerra, como el poder haber escapado David antes de que lo mataran y todo esto, y otros aspectos espirituales como humillar a Saúl, haciéndolo profetizar desnudo, sino que usó también el amor natural de los hombres, la posibilidad de que entre los seres humanos podamos procurar el bien uno por los otros como una expresión de su propia gracia. Ahora, por supuesto, sabemos que detrás de todo esto David estaba siendo salvado y preservado por Dios. Pero el medio por el cual lo estaba preservando era algo muy relevante que nos hace cercanos a Dios. El amor de su amigo, el amor leal de Jonatán hacia David. Si Dios es amor, entonces amando nos parecemos a Dios. Jonatán está expresando acá un tipo de alianza mucho más grande que una amistad simple, era una amistad en Dios. Incluso ellos entran en pacto y Jonatán le dice: por favor, no, cuando tú seas rey, él estaba convencido de que David iba a ser rey, no desaparezcas mi casa. Y David cumple esto, por cierto, eso se narra en el otro libro, en el segundo libro de Samuel. David cumple esta promesa que le hace a su amigo, porque finalmente toda esta fidelidad no era una fidelidad puramente humana, sino una fidelidad a Dios, una fidelidad a su palabra. Jonatán manifiesta su gran amor a David en simbólicamente renunciar al trono, porque en teoría él tendría que ser el sucesor, pero él sabía que David había sido por Dios y él estaba puesto por Dios y él estaba bien con eso. Entonces ese amor mostrado por Jonatán es la gracia de Dios actuando por medio de su corazón. Dios usó ese afecto para preservar a David. Realmente tenía una amistad profunda. Lloraron porque pensaban no verse más. Ahora, viendo que esto es por supuesto una muestra de la gracia divina, que las cosas buenas como el amor son gracias divinas, me veo en la lamentable necesidad, a causa de la mentalidad moderna, de introducir o de aclarar otra idea en estos textos con respecto de Jonatán y David, porque lamentablemente
Las personas de la actualidad introducen ideas anacrónicas y enfermizas dentro del texto. Ha sido muy popular en los últimos años que al leer estos textos acerca de Jonatán y David digan que eran homosexuales. Esto es una idea bastante difundida. Vemos que Jonatán y David se despiden con un beso. Obviamente, sabemos que esto no tenía ninguna connotación homosexual, ellos se amaban como amigos. Pero la cultura moderna introduce elementos que no tenían nada que ver, que hubieran sido incluso contradictorios. La homosexualidad cultural y teológicamente dentro de las Escrituras y dentro de este contexto del primer libro de Samuel no tendrían sentido, eran cosas por las cuales podrían habernos matado. Aún así, el hombre moderno las introduce porque tiene su corazón viciado. Ahora, este elemento, el saber que hay muchas personas por allí que piensan esto, nos debe revelar algo, nos debe llevar a una reflexión importante que sí tiene que ver con las cosas de Dios. Nos debe llevar a darnos cuenta de la tremenda y profunda incapacidad del hombre moderno de comprender lo que el amor es, de lo que implica el amor. Porque no concibe el hombre moderno el amor más allá de lo simplemente erótico. Es decir, finalmente, el hombre moderno no concibe el amor más allá de la satisfacción personal de cualquier tipo. Pero el amor que viene de Dios realmente se descentra, se aparta de la satisfacción personal de cualquier tipo. El verdadero amor es procurar el bien para el otro. No es la satisfacción personal, sino la ajena. No es el provecho personal, sino el ajeno. Eso se ve en este acto de Jonatán y David, quienes procuraban para sí mutuamente un bien, aun a costa de males propios que pudieran acarrear. Por ejemplo, Jonatán acarreaba para sí mismo perder su derecho al trono. Y David, cumpliendo la promesa que le hacía Jonatán de no destruir a su descendencia, acarreaba para sí mismo dejar viva la descendencia que podía querer derrocarlo en un futuro. Pero ninguno toma en cuenta esto, sino que experimentan en sí un amor divino, un amor que se parece al amor de Dios, un amor del cual aprendemos, que es este concepto amplio de buscar el bien ajeno, del sacrificio, del esfuerzo. Tener ese tipo de amor es una virtud y sin duda es una gracia divina. Entonces, en este evento, lejos de ver una expresión corrupta como lo ven los hombres de ahora, vemos el estremecedor amor de estos hombres que se parece al amor de Cristo, es decir, que empeñan sus vidas, que se sacrifican. Y en ese sentido, hermanos, se comportaron como Cristo, fueron imitadores de Cristo. En conclusión, algunos elementos relevantes que hemos podido observar en estos capítulos, vemos que hay un solo arco teológico en estos capítulos del 17 al 20, que tiene que ver no con los hombres, sino con Dios. Dios presenta a su ungido al público, lo exalta en su debilidad, porque claramente David no hubiera podido contra Goliat. Dios bendice su obediencia, Dios lo preserva y Dios le permite experimentar su gracia a través del amor de su amigo, que fue un medio para salvarlo. Todo el arco teológico nos muestra cómo ante la debilidad de un hombre, la fuerza de Dios prevalece. Y cómo ante la fuerza aparente de un hombre, Saúl, realmente esa fuerza se hace débil delante del poder de Dios. Por otro lado, en David, hermanos, revelamos rasgos de qué es lo que significa agradar al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Quizás no lo sabemos exhaustivamente, pero vemos en David algunas cosas que son dignas de imitar. Fe en Dios, por supuesto, no en sus capacidades humanas. Obediencia, a pesar de que podamos tener en mente que algún otro curso de acción sea mejor, la obediencia de David lo hacía conforme al corazón de Dios.
la paciencia para soportar la injusticia en la esperanza de que seremos vindicados, la fidelidad, el amor, la posibilidad de ser amoroso incluso con tus enemigos, la lealtad que expresa a Saúl aunque éste quisiera matarlo. Vemos en todo esto un corazón agradable al corazón de Dios, mientras que vemos el contraste del lado de Saúl, que representa este liderazgo natural, este liderazgo según los hombres, poderoso, que ejerce su poder creando el temor de sus enemigos, amenazándolos de muerte, a sus enemigos que realmente no tenían por qué ser sus enemigos porque era gente de su propio pueblo. Era un hombre conforme a los hombres y no conforme a Dios. Vemos, hermanos, que en esta historia David anticipa la figura del Mesías, quien siendo perseguido realmente resulta victorioso. Por supuesto, guardando las grandes distancias. El Señor vence sobre todo mal de este mundo. David venció sobre Saúl. Pero en todo esto se manifiesta que el ungido de Dios es más poderoso que cualquier otro rey de este mundo porque tiene el poder de Dios. En ese sentido es tipo, anuncio, sombra de Cristo, porque actuó en muchas cosas como Cristo y finalmente fue ese vaso débil escogido para que de él viniera la descendencia de Cristo, en la cual se cristaliza esta misma esperanza que tenía Saúl con respecto de Dios, pero para nosotros es más clara, que solo en Cristo tenemos poder, que solo en Cristo podemos ser librados de la muerte, ya no de la persecución en este mundo, sino de la muerte espiritual. Solo en Cristo tenemos vida, abundancia y gloria verdadera. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque a través de tus Escrituras nos confortamos, Señor, nos consolamos, pero recordamos que nuestra debilidad, nuestra debilidad debe, en lugar de hacernos temer, acercarnos a ti, porque en ti somos fuertes, Señor, por tu poder. Porque en ti, Señor, somos fuertes no solo para afrontar las adversidades y vencerlas, sino aún para cuando las adversidades nos venzan, saber que tenemos la victoria eterna asegurada. Gracias, Señor, porque sin ti no seríamos nada, y sin merecer nada de ti, lo hemos tenido todo. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de quienes no te conocen, para que sean persuadidos por tu gracia, vengan a ti y salgan de la deplorable condenación en la que todo hombre sin Cristo está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.